Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de presentarnos una vez más delante de ti, sabiendo que tu palabra es verdad, que tú tienes, Señor, para nosotros la sabiduría que necesitamos. Y en este texto que es tan polémico, permítanos pues pasar más allá de la información y poder llegar a escuchar realmente lo que tu corazón tú quieres decirnos, Señor, el mensaje que pues puede transformar nuestra vida, no solamente que entendamos, sino que nuestra vida sea tocada y transformada. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 9 y vamos a ver uno de los textos que tienen más polémica en toda la Biblia. Hay otros más polémicos, pero es uno de los más polémicos. Se dividen las interpretaciones de muchas corrientes y además se apasionan mucho con este texto. La gente que toma la corriente A considera que esta es la verdadera, única, la perfecta, la que cuenta, la que vale, y todos los demás son prácticamente unos herejes. La que toma la corriente B dice, no, nosotros somos los que tenemos la verdad y todos son herejes, y como que tiende mucho a, a eso, a tomarse como muy a pecho, digamos, la interpretación que se le pueda dar a este texto. Y por supuesto es bueno tener una postura, es bueno tener una corriente a la cual tú dices, esta es la que más sentido me hace, pero creo que tenemos que tener un apasionamiento muy ligero y tenemos que acercarnos con humildad, entendiendo que no entendemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas, y las cosas que hoy entendemos, tal vez las entendemos porque estamos viendo solo la mitad, ¿no? En muchos pasajes bíblicos aplica cuando Pablo dice que hoy vemos oscuramente como en un espejo. No lo sabemos. Hay mucha cosa que todavía, gracias a que pues nuestro Señor tiene una mente tan superior a la nuestra, no alcanzamos ni siquiera a dimensionar. Somos como niños viendo, después de nuestra primera clase de matemáticas, habiendo aprendido a sumar, nos enfrentamos a una pizarra de cálculo avanzado y sí, logramos, mira que hay un 2, aquí hay un 2 y mira que hay un 4, sí suma, pero hay integrales, raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces con maceta, o sea, hay de todo en el pizarrón que a lo mejor ni sentido nos hace porque así es tan alta la mente de Dios. Entonces, dicho ese, ese disclaimer, vamos a tomar este texto, les voy a ir diciendo las posturas que yo creo y la razón porque yo creo eso, pero digamos, no es algo a lo que yo estoy aferrado, no es algo que es la postura de semilla, porque es lo que hoy yo creo y puede que dentro de unos años la postura vaya cambiando a medida que entienda más de la Biblia, a medida que conozca más de Dios. Entonces, tomemos esto como eh, un ejercicio de humildad delante del texto bíblico, pero sí, al fondo sí hay cosas más importantes. La base de lo que Dios quiere decir, eso sí, no cambia, es inmutable y eso es donde tenemos que llegar y no perdernos en el ramaje que está arriba de las copas. Pues vamos a capítulo 9, versículo 20, ahí vamos a arrancar. Es una oración el capítulo 9. Daniel ha orado, ¿te acuerdas que él está en su casa leyendo al profeta Jeremías y descubre en el profeta Jeremías que los 70 años están por cumplirse? Los 70 años que Dios había marcado que iba a estar el pueblo deportado para luego regresarlo a su tierra. Y eso es algo fundamental, ¿no? El día de hoy hay tanta migración que al final la tierra es un tema romántico, ¿no? Quiero ir a mi tierra, ¿no? Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Como que es muy romántico, pero en aquella época no era romántico. La tierra es la nación. Entonces, la nación de Israel, despojado de su tierra, está en un vacío, en un limbo, y a la promesa es de regresar a la tierra. No es solo la nostalgia de es que ahí estaban las tortillas ricas, es que ahí estaba el chocolate que me gusta. No, es algo mucho más profundo. Y entonces Daniel está leyendo su Biblia, digamos, está leyendo a Jeremías y se encuentra con este texto que se van a cumplir los 70 años de la deportación y empieza a orar pidiéndole a Dios que
cumpla eso. Acuérdate que hubo tres deportaciones, ¿no? Hubo tres olas en las que se deportó gente de Jerusalén a Babilonia. La primera en la que Daniel es llevado y que solo se llevan a ciertos nobles. La segunda en la que Ezequiel es llevado unos años más adelante y se llevan a más de 10,000 cautivos. Y la tercera que en realidad ya destruyen los muros, destruyen el templo, destruyen la ciudad, destruyen el palacio, destruyen todo y todos son ya llevados cautivos a Babilonia. ¿Desde dónde se cuentan los 70 años? ¿Desde la primera con Daniel, desde la segunda con Ezequiel o desde la tercera? Bueno, Daniel no lo sabe. Y por eso su oración es, Señor, que sea desde la primera, desde que yo llegué aquí, porque ahí ya estamos por los 70 años. Entonces su oración es, Señor, cumple tu promesa, cúmplela ahora, que ahora venga la redención, el llamado a regresar. Y cuando está orando, confesando su pecado, porque no solo dice Señor cumple, sino hay todo, lo vimos la semana anterior, hay una oración de confesión, de anhelo, no por su justicia, sino por la misericordia de Dios. Y está orando cuando sucede lo que tenemos en el verso 20, que es donde vamos a arrancar el día de hoy. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. No hay sacrificios todavía. ¿Okay? El templo está destruido, no hay sacrificios de la tarde, pero Daniel recuerda la hora, ¿no? Es como la hora en la que estaríamos presentando el sacrificio. Han pasado 70 años y Daniel no logra, porque no debe, pero no olvida que Dios era digno de adoración día y noche en el templo con los sacrificios. Y él dice, a la hora del sacrificio de la tarde, vino este ángel Gabriel. Y dice verso 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Estaba Daniel orando cuando de pronto Gabriel se le aparece y le dice, yo he venido a contestarte, yo he venido a hablar contigo para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Me encanta dos cosas. Uno, la razón de por qué Gabriel vino, porque Daniel es muy amado. Esa es la razón, el amor. Porque muy amado por quién? Por Dios. Dios lo ama y como lo ama, no solo lo ama, lo muy ama, ¿no? Ha decidido revelarle lo que vamos a leer. Daniel es eso, varón muy amado. En el Nuevo Testamento, Juan es mencionado como el discípulo amado. Y es curioso que tanto Daniel como Juan, ambos tienen una visión del tiempo del fin, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues los dos son muy amados. Lo más hermoso de todo esto es que nosotros tenemos lo que vio Daniel y lo que vio Juan. O sea que nosotros somos muy amados, amados, ¿no? Y tenemos toda la perspectiva completa. Lo segundo que me llama la atención acá es que dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela. Entonces esto me hace suponer que la distancia que hay de la tierra al cielo son 20 versículos. No sé qué quiere decir eso, pero le tomó a Gabriel 20 versículos porque empezó a orar Daniel y ¡fum! Salió Gabriel y 20 versículos después ya estaba acá. Y le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí vamos a entrar en esta famosísima profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y bueno, número uno, la palabra semana es una traducción de la palabra shabuim en hebreo. Y shabuim quiere decir siete en plural, siete. Es decir, se traduce semana porque una semana es un grupo de 7 días.
no tenemos una palabra para agrupar 7 elementos. Entonces, semana es una traducción correcta. Si hubieran sido 12, diríamos docena. Si hubieran sido 10, hubiéramos dicho decena. Si hubiéramos dicho eh, eh, 5 años, diríamos un lustro. Entonces, pero no existe la palabra de siete. Por eso se usa la palabra semana. Y en el pensamiento judío, una semana, un grupo de 7, pueden ser efectivamente 7 días, lo que es una semana para nosotros, pero también pueden ser 7 años, sería una semana. ¿Te acuerdas que Jacob trabaja por su esposa 7 años y le dan a la hermana mayor? Y luego le dicen, bueno, trabaja la semana de esta y también te voy a dar a la hermana menor. La semana no es una semana, la semana son 7 años. De hecho, el texto más claro al respecto está en Levítico 25. En Levítico 25 dice en el versículo 8, está hablando del año del jubileo. Levítico 25:8 dice, contarás 7 semanas de años. Ahí están los 7 grupos, pero no de días. No son 7 días, sino 7 semanas de años, 7 años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a darte 49 años, etcétera, etcétera. Entonces esto era algo bastante común en la mentalidad judía y Daniel lo entendió perfecto. 7 semanas no está hablando de, perdón, 70 semanas no son 70 semanas de días, sino 70 semanas de años, es decir, eh, 490 años. ¿No? 7 años por 70, que son 70 semanas. Y este tiempo Dios lo determinó, no lo determina Daniel ni nadie. Dios dice, yo me pongo 70 semanas. Y ese tiempo va a transcurrir. Es como si Dios dijera, mi reloj lo voy a poner sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel en general y sobre Jerusalén en particular. Ahí estoy poniendo el cronómetro de 70 semanas. Ahí lo estoy poniendo y le voy a poner play en un momento. ¿No? ¿Qué va a hacer en este tiempo, en estas 70 semanas? Dice Dios, 70 semanas están determinadas para, número uno, terminar la prevaricación, la rebeldía. Número dos, poner fin al pecado. Número tres, expiar la iniquidad. Número cuatro, para traer la justicia perdurable. Número 5, sellar, terminar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. 6 cosas Dios dice voy a hacer en 70 semanas. Y si te das cuenta, algunas efectivamente podemos decir que se cumplieron en Cristo. Mira, ¿se terminó la prevaricación? Sí, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. ¿Se puso fin al pecado? Sí, porque todo fue pagado por Cristo. Él gritó, consumado es, está terminado. ¿Se expió la iniquidad? Sí, Él fue el cordero puesto por nuestros pecados. Pero ahora mira la cuarta. ¿Trajo la justicia perdurable? No vivimos en justicia eterna todavía. ¿Se terminó la visión y la profecía con Cristo? No, porque todo el Nuevo Testamento está escrito después de Cristo con mucha profecía. Y se ungió al Santo de los Santos, se ungió al Rey Mesías como el Rey. No, todavía no sucedió. Entonces hay 3 cosas que sí sucedieron y hay 3 cosas que no han sucedido todavía. Eh, Déjame hacer una nota aclaratoria. Algunos ven en esto eh, la situación del templo, no una profecía sobre el fin de los tiempos y el Mesías, sino el templo. La prevaricación es lo que llevó a la destrucción del templo. El pecado de la idolatría es lo que llevó a la destrucción del templo. Expiar la iniquidad es volver a construir el templo, ¿no? Porque la iniquidad destruyó el templo, entonces tienen que volver a reconstruir el templo. Traer la justicia perdurable, es decir, los sacrificios constantes mañana y tarde como se hacían antes, sellar la visión y la profecía, es decir, que la profecía de que iban a regresar a Jerusalén ya queda completa, ya queda sellada, ya queda, digamos, ya se cumplió, ¿no? Ya está sellado, ya llegamos a la meta. Y ungir al santo de los santos entienden como
la unción sobre el lugar santísimo, digamos, sobre el templo. Entonces, muchos ven en esto no la idea del Mesías, que es la que yo creo, sino la idea de la restauración de la nación de Israel a su pueblo con el templo funcionando y con toda la, pues, con todo el sistema religioso ya andando. Yo no lo veo de esa manera, pero te digo, mucha gente lo ve así y ven esto como un evento pasado, porque efectivamente el templo se reconstruyó, el templo se volvió a hacer, el sistema religioso volvió a echarse a andar y entonces todo esto quedaría ya resuelto. En cambio, desde mi perspectiva, hay tres cosas que Cristo hizo en la cruz y hay tres cosas que se van a cumplir cuando Cristo regrese, cuando Él sea ungido como rey sobre la tierra, cuando efectivamente su justicia perdurable gobierne la tierra y ¿cuál es la tercera? Y se termine la visión y la profecía porque ya delante de él no será necesario. Bueno, son dos posturas, te tocará orar, leer y considerarlas ambas y pues decidir a cuál de estas posturas te quieres adherir. Pero como yo tengo el micrófono, vamos a ver un poco qué es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, verso 25. Sabe pues y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, claro, hay que contar 70 semanas, pero ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo empezamos a contar 70 semanas? Ahí, cuando está recibiendo la profecía, al día siguiente, el próximo lunes, o sea, ¿cuándo se empiezan a contar? Y el ángel le dice, empezamos a contar cuando venga la orden para restaurar Jerusalén, ¿no? Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ojo con esto. Cuando Ciro el Grande da la orden para que todo el mundo vaya, los judíos, ¿no? Babilonia cae, el imperio persa sube al trono y Ciro hace el edicto para que puedan regresar, regresan a reconstruir el templo, no la ciudad. Por eso ese no se toma el punto de partida. ¿Cuándo se toma como punto de partida? Cuando Nehemías en el capítulo 2 le dice al rey, la ciudad de mis padres, de casa sepulcro de mis padres, está destruida, sus puertas quemadas a fuego, envíame para reconstruirla. Y el rey le dice, vas. Y entonces Nehemías sale, ahora sí, el templo ya estaba construido, lo hizo en el tiempo en el libro de Esdras, lo vemos que se reconstruye el templo, pero después viene Nehemías a reconstruir la ciudad. Ese sería nuestro punto de partida. Digamos Nehemías 2 por ponerle un nombre, ¿no? Nehemías 2 comienzan las 70 semanas. Y esas 70 semanas, el texto nos las divide en 7 semanas y 62. 7 más 62 son 69. Nos queda una. Son 70 semanas. Partimos desde Nehemías 2, ronda de reconstrucción a Jerusalén. 7 más 62 son 69. Ahí vamos, nos queda una todavía volando. 7 más 62. ¿Por qué está dividido esto en 7 y 62? ¿Quién sabe? Ahí sí, no tengo ninguna alternativa, no tengo ninguna respuesta. He buscado muchas posturas. Algunos piensan que está dividido porque en 7 semanas, 7 son 49 años, ¿no? 7 semanas son 49 años. Dicen, ese es el tiempo que tomó reconstruir la ciudad, 7 semanas. El muro se construyó creo que en 52 días, lo dice Nehemías, pero pues por dentro está todo destruido. No hay casas, no hay oxos, no hay nada, está todo destruido. Entonces, el muro se reconstruyó en 52 días, pero la ciudad, dicen estas personas, se reconstruyó en 49 años, las 7 semanas. Yo no he encontrado ese dato de ninguna manera, ¿no? Para comprobarlo, pues. Y las 62 semanas siguientes, no más es tiempo que sigue pasando. En todo caso, son 69 semanas que 69 semanas, ay, calculadora, 69 semanas son 483 años, ¿no? De los 490 que Dios dijo, van a transcurrir 7 más 62, o sea, 483 años. Hay un, un, un escritor, Sir Robert Anderson, El príncipe que ha de venir.
Es un libro del señor Robert Anderson, así se llama, El príncipe que ha de venir. El señor Robert Anderson era un director del Scotland Yard en Inglaterra, y él hace una serie de estudios para ubicar en calendario cuándo ocurrió Nehemías 2, ¿no? La fecha en la que se menciona que comenzaría la reconstrucción de Jerusalén, la orden para reconstruir Jerusalén. Él pues tenía poder y todo en el gobierno, logra hacer los cálculos con el observatorio de Londres y no sé qué, porque tienes que ir hasta cierta fecha en cierto momento, y a partir de ahí él cuenta 483 años exactos, y en sus cálculos que te voy a dejar en el video de YouTube, en la descripción, una liga a mi blog, en una entrada donde yo puse hace algunos años esta parte del libro, la traduje y la pegué ahí, por si quieres consultar con los cálculos que él hace. Le sale que desde Nehemías 2, si cuentas 483 años, llegas justamente a la entrada triunfal de Jesús. Ese domingo que Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino, y que la gente está aclamando con, con palmas, y dicen básicamente, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es extraño ese texto, lo hemos visto muchas veces, porque, eh, porque Jesús normalmente no hacía ese tipo de cosas para llamar la atención. Pero en esa ocasión, él deliberadamente entra en un pollino para cumplir una profecía, ¿no? En Zacarías, que dice, mira, Jerusalén, tu rey viene montado sobre un pollino manso y humilde. Entonces, él toma esa escena para deliberadamente mostrarse como el rey, el Mesías. La gente lo aclama con Hosana, sálvanos ahora, o Shana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es un canto mesiánico, es un salmo mesiánico. Y cuando llega a Jerusalén, los fariseos, los religiosos le dicen, oye, dile a la gente que está blasfemando, diciéndote Mesías, dile que se calle. Y Jesús dice, si ellos se callan, las piedras van a empezar a gritar. Entonces, es, digamos, un momento en el que Jesús mismo está haciendo su proclamación como el Mesías que está entrando en Jerusalén. Y según el señor Robert Anderson, es exacto el cálculo desde Nehemías 2 hasta este punto. Yo creo que ese cálculo es exacto. Te soy sincero, yo lo creía hace algunos años. El día de hoy creo que tiene ciertas lagunas. No sé, yo no me fiaría al 100 de estos cálculos, porque creo que tampoco son lo importante, pero te doy el dato. Entonces, bajo esta perspectiva, desde la orden para reconstruir a Jerusalén hasta el domingo de la entrada triunfal de Jesús, ¿no? El domingo de Ramos, así le llamamos en nuestra tradición el día de hoy, serían los 483 años exactos. Y por eso Jesús, cuando entra a Jerusalén, entra llorando y dice, ay, Jerusalén, si supieras que este día era para tu paz, ¿no? Como si fuera el cumplimiento exacto de esta profecía. Veamos qué dice. Desde la orden para reconstruir a Jerusalén, para restaurar a Jerusalén y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, el Mesías entrando como príncipe, como el rey triunfante en la entrada triunfal, una semana antes de la cruz, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, ahí están las 69 semanas, falta una, y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso efectivamente sí se cumplió. La edificación de Jerusalén, del muro, en Nehemías la leemos, fue difícil, fue complicada, mucha oposición, fue muy complejo. Entonces, todo eso se cumple hasta aquí. Eh, ¿Qué dice después? Verso 26. Después de las 62 semanas, ¿te acuerdas que son 7 más 62? Nos queda una. Entonces estamos en ese límite. 7 más 62 son 69. Aquí está la semana que falta. Pero entre las dos, después de las 62, ¿qué es lo que dice que va a suceder? Se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí. Hay una profecía clara de la muerte del Mesías. El Mesías tenía que morir, pero no tenía que morir por sí mismo, sino que va a morir por otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hay dos eventos que está mencionando Daniel, bueno, el ángel, que a ver si logro, eh, digamos, explicarlo. ¿Va? Eso. 62 semanas han transcurrido desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta el domingo de Ramos, la entrada triunfal. Y aquí está la semana 70. Ay, no quiero que se vean marcas. Aquí está la semana 70. Y lo que está diciéndonos Daniel es que después de las 62 semanas, es decir, ya transcurrió esto, ya pasamos de aquí, pero todavía no hemos entrado en la semana 70. Por alguna razón extraña, algo pasa que no está pegado de tal manera que 69 y 70, sino que después de las 62, pero todavía sin entrar en las 70, hay dos eventos que están ahí marcados. Uno es la muerte del Mesías, se quitará la vida al Mesías, antes de las 70, después de las 62. Por eso, si tú recuerdas capítulo 2, cuando vimos la estatua de Daniel, decíamos que hay una pausa en el reloj profético de Dios, que Dios avanza la historia hasta el Domingo de Ramos, son 70 semanas que va a cumplir, y llega a ese punto y ¡puc! Pone una pausa. No al tiempo, sino a la profecía. Todavía falta una semana, pero está en pausa. ¿Y qué eventos nos marca que van a suceder? Uno, una semana después, la muerte del Mesías y la resurrección, ¿no? Se quitará la vida al Mesías. Casi una semana después, se quitará la vida al Mesías. Y mas no por sí. Y el segundo evento es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin de la ciudad y el santuario será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jerusalén sería destruida y el templo sería destruido. Y eso sucede en el año 70, es decir, mucho tiempo, digamos, si esto sucede alrededor del año 30 y pico, son casi 40 años después que va a suceder la destrucción de Jerusalén. Y todavía no hemos entrado a la semana 70. Por eso este recurso que los teólogos le llaman la pausa en el reloj profético. Y Dios ha mantenido esa pausa por 2000 años porque todavía no hemos entrado a la semana 70. Entonces va avanzando, digamos, el tiempo, llegamos a la semana 69, se pausa, suceden los dos eventos, la muerte de Jesucristo, sucede la iglesia, Hechos 2, Pentecostés, la vida de Pablo y todo avanza, 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 avanza. En el año 70 se cumple la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén y eso provoca algo, provoca que, ¿te acuerdas dónde dijimos en el versículo 24 que dónde estaba puesto el reloj? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. A partir del año 70 dejó de existir Israel como nación y Jerusalén no estaba habitable. Y luego estuvo habitable, pero estuvo habitada por distintos otros reinos que estuvieron ahí. Digamos que Israel en Jerusalén no existió hasta 1948, cuando se refunda el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que ya viene. Por decirlo de alguna manera, por 2000 años Dios no tenía dónde poner su reloj. Yo sé que suena absurdo decir que Dios no pudiera hacer algo, pero es una manera de explicarlo. No podía poner su reloj hasta 1948, aunque el Estado de Israel vuelve a existir, y Dios ahora puede poner su reloj para empezar a correr la semana 70. ¿Ya lo hizo? No, yo creo que no. ¿Ya lo va a hacer? Yo creo que sí. ¿Y creo que lo podía haber hecho en cualquier otro momento? Sí, de alguna manera lo pudo haber hecho en cualquier otro momento. Entonces, Iber, tú estás diciendo que Israel el día de hoy es el cumplimiento de la reunificación de todas las profecías. No, porque no hay que confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel. El Estado de Israel es un estado político y no es el cumplimiento de las profecías, es algo mucho más importante que eso. ¿Puede estar ligado? Sí, seguramente, pero no creo que la nación de Israel el día de hoy sea el cumplimiento de estas profecías que Dios dijo. No lo creo. ¿Puedo estar equivocado? Puede que sí,
pero pues ninguno de nosotros tiene digamos, comprobar cosas que Dios mismo no ha decidido dejar bien en claro. Ahora, regresemos al texto. 69 semanas, se pausa el tiempo de la profecía, pero no el tiempo del mundo. Sucede la muerte de Cristo, sucede en el año 70 la destrucción de Jerusalén, avanza el tiempo y en algún momento tiene que restaurarse, porque Dios va a restaurar la ciudad para volver a poner su reloj y que vuelva a correr la semana 70. ¿Cuándo sucederá eso? Yo creo que, como veíamos en el capítulo 2 en la estatua, es cuando se instaure el reino de los 10 reyes, los 10 dedos de la estatua, que son los 10 reyes que estarán gobernando cuando Cristo regrese. Cuando estén esos 10 reyes por aparecer, Dios va a volver a activar su reloj para correr la semana 70, que son 7 años, esos últimos 7 años de la historia en esta etapa del mundo en la que estamos viviendo. ¿Qué más? Em, hay un detalle acá que dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir no está hablando de Jesús. Este príncipe es el anticristo, del que hemos hablado ya también en otros momentos. Su pueblo es el que va a destruir el templo. Ahora, se destruyó el templo en Jerusalén, sí, se volverá a edificar pronto y ese mismo pueblo es el que va a estar protagonizando. Por eso, si tú te acuerdas, nosotros hablábamos de un imperio romano renacido, el imperio del anticristo. Bueno, volvamos al texto. ¿Qué sucederá entonces ahí? Déjame leerlo desde el verso 26. Después de la semana 62, antes de la 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin de la ciudad y el santuario será con inundación, es decir, violento, repentino. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, va a quedar todo destruido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana que faltaba ahí está. Después de todo esto, habrá un pacto. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Este príncipe. Este anticristo va a firmar un pacto con muchos. Y déjame leerte este texto en otra versión. Estamos en Daniel 9, versículo 27. Déjame leerte este texto eh, en, en otra versión para que quede muy claro que es este príncipe, mira, en la NBI, no, perdón, la NTV. El gobernante, este príncipe, firmará un tratado con el pueblo, ¿con qué pueblo? Con el pueblo de Israel, por un periodo conjunto de 7, por una semana. Y ahorita leemos lo demás. Entonces hay ¿qué cosa, qué evento arranca la semana 70? El pacto del anticristo con el pueblo. Con el pueblo, de alguna manera el pueblo de Israel hará un pacto con el anticristo y ese momento se marca eh, el inicio de la semana 70. ¿Ya ha ocurrido? No, pero ocurrirá. Y hablaremos más de esto en los capítulos que vienen. Lo importante es esto, 69 semanas, una pausa, semana 70, arranca con el pacto. Y a la mitad, dice, por otra semana confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esa semana, de esos 7 años, o sea, 3 años y medio, ahí a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué tiene que haber para que haya sacrificio y ofrenda? Templo. Si no hay templo, no puede haber sacrificio y ofrenda. El día de hoy no hay templo. El día de hoy no existe, pero de alguna manera, una de las labores, parte del pacto probablemente, tiene que ver con que el anticristo logrará hacer un pacto de paz en Medio Oriente y de alguna manera poder construir el templo judío sin estorbar el Domo de la Roca. El Domo de la Roca es esta mezquita musulmana y podrá estar de alguna manera conviviendo, no sé cómo, de alguna manera se logrará, pero habrá templo y en 3 años y medio él va a hacer cesar el sacrificio en el templo.
Dice ahí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Eso la Reina Valera 60 realmente lo traduce de una manera muy extraña, porque la palabra muchedumbre es ala, ¿no? Ala. Y déjame leerte el texto completo en otra versión. Eh, en la NTV, ahí va en la NTV. El gobernante, el príncipe que ha de venir, el anticristo, firmará un tratado con el pueblo judío, por un periodo conjunto de 7, por la semana 70. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Va a poner un objeto sacrílego, donde en el templo donde suspendió los sacrificios. Déjame leerlo en la NBI. NBI. Durante una semana ese gobernante hará pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Eh, Déjame leerte, ¿no?, en la Biblia la palabra, en la versión la Biblia la palabra. Eh, Pactará con muchos una alianza firme durante una semana, y a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en un ala del templo implantará la abominación desoladora hasta que el final decretado se abata sobre el desolador. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a detener el sacrificio a Jehová que los judíos establecerían, y en su lugar va a poner una imagen, un objeto sacrílego al cual ofrecerá adoración, tal como lo hizo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, tal como leemos en Apocalipsis 13 o 12, que sucederá. O segunda de Tesalonicenses 2, Pablo dice que este hombre, este hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios demandando ser Dios. Entonces, esto sucederá, creo yo, en un futuro no muy lejano. Déjame decirte la otra postura, la postura que otros mantienen, es que todo esto se cumplió precisamente con, número uno, Antíoco Epífanes, del cual hablamos hace algunas semanas, que este hombre sacrificó un cerdo en el altar, y otros dicen que se cumplió con la destrucción del templo de Jerusalén, que cuando el templo de Jerusalén fue destruido, muchos judíos corrieron a refugiarse dentro del templo pensando que los romanos respetarían el templo, pero en realidad no respetaron nada, le prendieron fuego, se destruyó el templo, y pues quitaron piedra sobre piedra para quitar todo el oro que había ahí, y que eso sería la profanación de la que está hablando. Nuevamente, yo me inclino a pensar el día de hoy más que esto es un evento futuro que tiene que ver con Segunda de Tesalonicenses 2, que tiene que ver con Mateo 24, que dice Jesús que cuando veas en el templo, en el lugar santísimo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces la destrucción ha llegado. Yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, ¿puedo estar equivocado? Pues sí, podría ser, pero pues bueno. Entonces, déjame leerte una vez más este versículo para terminar ya el capítulo. Verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo confirmará con el pueblo un pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, en una de las salas del templo más bien, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que lo que Dios ya ha determinado sobre con juicio sobre este hombre caerá definitivamente. Entonces, ¿qué tal que no es esto? Ninguna de las posturas que tenemos, sino una postura que nadie ha visto hasta el día de hoy y que Dios la va a permitir que se vea dentro de algunos años, también puede ser. Ahora, ¿cuál es el mensaje que sí necesitamos entender el día de hoy, creo yo? Número uno, eh, esperanza. Daniel estaba quebrantado porque su pueblo había sido deportado y estaba viviendo en un lugar extranjero y anhelaba regresar a su nación. Igual que nosotros.
Nosotros estamos viviendo en un lugar extranjero. El mundo es un lugar extranjero. Nuestra nación no es este mundo. Nuestra nación es el cielo. Nosotros somos del reino de Dios y estamos anhelando la restauración a ese reino, a ese tiempo, cuando ya sea en 70 semanas, ya sea interpretando de una, de otra manera, un día tiene que acabar este mundo y tiene que venir un tiempo perfecto en el que reine la justicia, tal como la palabra con toda claridad dice. Ese es nuestro anhelo. Y como Daniel, nuestro llamado es a orar porque eso suceda, y no solo para nosotros, sino para todo el pueblo. Nuestro llamado es para interceder por aquellos que ya conocen el Evangelio, para que perseveren, porque es triste ver personas que abandonan la fe, para que aquellos que no conocen puedan creer. Y la herramienta que Dios nos ha dado para eso es la oración y la predicación del Evangelio. Nada más. Pero nada más no quiere decir poco. Es suficiente. Es lo que ha trastornado al mundo, la oración y la predicación. Y ahora es nuestro tiempo para hacerlo. Sea que se cumpla esto en un futuro o no, o de una manera distinta, el llamado no va a cambiar. Este anhelo por regresar a nuestra nación nos tiene que consumir. Creo que también tenemos que recordar que somos muy amados como Daniel y que Dios va a hacer su obra declarándola de muchas maneras, pero a su pueblo muy amado Dios ha decidido revelarle su voluntad. Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he dicho todo. Entonces, acercarnos a escuchar diariamente lo que Dios quiere decir es parte de nuestra tarea anhelando el reino que va a venir. Ok, pues creo que podemos orar por eso. Y si hay dudas, pues ahorita platicamos. Señor, gracias porque podemos tener esta esperanza de regresar un día a casa, de un día abandonar este mundo que está roto, torcido, que no está caminando, Señor, en luz, que te desprecia. Anhelamos llegar a ese tiempo en el que volvamos a estar en casa, una casa que no conocemos, pero que extrañamos y anhelamos. Mientras tanto, permítenos interceder, anunciar tu palabra y tu evangelio. Permítenos caminar con la dignidad de tu reino y, y que sea para tu gloria. Y los temas oscuros que no entendemos, Señor, los ponemos delante de ti. Queremos estar atentos a las cosas que tú nos hables, a las cosas que en verdad nos revelas y poder con fe vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.